Hola a todos, soy Juan Manuel Correa y les doy la bienvenida una vez más a este nuevo episodio de La Voz de Consultor Salud. Hoy con un tema muy importante, tanto para la comunidad médica como para todos aquellos que toman decisiones en la industria y para las personas que deseen conocer un poco más de la situación de este país. Antes de comenzar, les quiero comentar que, según cifras oficiales y que tenemos que tener muy en cuenta para entender el tema del día de hoy, el Ministerio de Salud nos dice que cada día cerca de 96 colombianos mueren por enfermedades directamente causadas por el tabaco, costando aproximadamente 17 billones de pesos anuales para el sistema de salud. Y esto se suma a un crecimiento en el mercado de los llamados vapeadores y cigarrillos electrónicos, los cuales están siendo más populares en la gente joven y en las nuevas generaciones. Y es en medio de este contexto, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, que hoy vamos a hablar sobre este panorama, las patologías asociadas al consumo y la conexión directa con algunos tipos de cáncer. Y para abordar este tema, tenemos el privilegio de contar hoy con el doctor Wilson Cubides, quien es director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Cuenta con más de 30 años de experiencia como médico cirujano, especializado también en administración de salud y salud pública internacional. Doctor Cubides, gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de La Voz de Consultor Salud. Bueno, gracias Juan Manuel, gracias a La Voz de Consultor Salud por este espacio, por ayudarnos a salvar vidas y bueno, y a generar conciencia sobre todo contra el tabaco y los vapeadores. Muchas gracias. Bueno, pues hay varios temas que tenemos que afrontar el día de hoy y quiero empezar un poco sobre el panorama general. Si tuviéramos que hacer una fotografía, un mapa epidemiológico de Colombia hoy, ¿cómo está ese impacto real del consumo de tabaco y de los nuevos dispositivos, sobre todo en las tasas de incidencia y la mortalidad por el cáncer que ha podido registrar la liga y el sector salud durante este último tiempo? Bueno, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento a Consultor Salud por este espacio en nombre de nuestras seccionales y capítulos en todo el país. La Liga Colombiana contra el Cáncer todos los años, desde hace 65 años, trabaja por la generación de la conciencia para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer. Bueno, hoy en el marco del Día Mundial sin Tabaco, tenemos que mencionar que, bueno, por fortuna Colombia comparado con otros países, ha ido avanzando de manera acertada en políticas como, por ejemplo, espacios libres de humo y, bueno, la prohibición del uso del cigarrillo en ciertos espacios y en ciertas condiciones. Pero bueno, tenemos un reto muy importante ahorita y tú, Juan Manuel, lo mencionabas, y es porque ahorita estamos ante avances tecnológicos que la industria tabacalera están promocionando mucho, que son los vapeadores o los mal llamados cigarrillos electrónicos. Y como tú dices, hablemos de algunas cifras. Tú mencionabas una muy importante. Cada año alrededor de 35.000 personas en nuestro país fallecen por culpa de enfermedades asociadas al tabaco. Pero hablemos especialmente del cáncer. El cáncer no solamente un tipo de cáncer, hay varios tipos de cáncer asociados al uso del tabaco. Especialmente hay que mencionar que, por ejemplo, solamente con un tipo de cáncer, que es el cáncer de pulmón, que está asociado. Cuando alguien tiene cáncer de pulmón, en un 80% está asociado al uso de tabaco. Entonces es un cáncer que está fuertemente asociado al uso del tabaco o de los vapeadores y que cada año desafortunadamente cobra la vida de más de 6.000 personas y que cada año se diagnostican como nuevos pacientes con esta enfermedad del cáncer de pulmón alrededor de o más de 7.000 personas cada año como nuevos pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Entonces, estamos hablando de un grupo importante, pero que adicionalmente no hay que limitarlo solamente al cáncer de pulmón, porque hay otros tipos de cáncer asociados. El cáncer de orofaringe, el cáncer de lengua, el cáncer de páncreas, el cáncer de vías digestivas, el cáncer de riñón, el cáncer cuello uterino, el cáncer de mama también en ciertos aspectos. Hay muchos tipos de cáncer asociados. Hay que decir que la persona que fuma o usa vapeador tiene 20 veces más de riesgo de tener cáncer que una persona que no usa cigarrillo o no usa vapeador. Entonces hay que mencionar sobre eso que esa relación entre tabaco y vapeadores con el cáncer es bastante fuerte y cobra la vida de muchas personas cada año. Pero sobre todo hay que mencionar que en ese sentido esa situación es prevenible. ¿Por qué razón?
Porque ¿cómo lo podemos prevenir? Pues dejando de fumar y dejando de usar cigarrillos electrónicos o vapeadores. Bueno, pero hay muchos retos que obviamente hay que mencionar al respecto y nos preocupa muchísimo cómo está aumentando el uso de los vapeadores, sobre todo en generaciones jóvenes. El acceso a estos dispositivos es relativamente fácil. Estamos trabajando en incidencia en política pública para su prohibición, para también colocar más impuestos, pero de todas maneras estamos con mucha preocupación. Y bueno, desde la Liga Colombiana contra el Cáncer, en una alianza que denominamos Acción Colectiva contra el Tabaco, en donde nos hemos unido, por ejemplo, con la Fundación ANASH, con la OPS, con la Universidad de los Andes, con el Instituto Nacional de Cancerología y con otras organizaciones, estamos trabajando vehementemente en la incidencia en política pública para lograr más restricciones al uso y a la producción y a la venta de cigarrillo, como ya lo hemos venido avanzando, pero sobre todo ahora nuestro reto es en contra de los vapeadores o mal llamados cigarrillos electrónicos. Doctor, una de las cosas que preocupan, y usted bien lo acaba de mencionar, es cómo se ha transformado un poco la industria del tabaco, a quienes les están apuntando también como público. Y sobre todo surge una pregunta que tiene que ver con el perfil clínico y sobre todo demográfico del consumidor que está llegando nuevamente a estas alertas que se están presentando, especialmente con la irrupción de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina que han podido identificar ustedes los casos que les han llegado, sobre todo para que las personas de la audiencia que nos están escuchando a esta hora entiendan un poco cuál es ese perfil de la persona que está llegando con problemas de salud y sobre todo estos nuevos consumidores de nicotina con estas nuevas tecnologías. Bueno, para responder esa pregunta, Juan Manuel, hay que mencionar una cosa. La publicidad que le está llegando a la comunidad, no solo por medios masivos de comunicación, hablo de televisión y radio, sino también por las redes sociales y por la internet, habla de que los cigarrillos electrónicos o vapeadores no son perjudiciales para la salud. Hablan de que es un vaporcito de agua, que produce un buen olor, que no es fumar cigarrillo, dicen ellos, y que por lo tanto no tiene efectos perjudiciales para la salud. Entonces eso está cambiando el perfil de la persona que se ve afectada con temas de cáncer en el a lo largo, perdón, de su vida. Hay que mencionar que ya hay personas que entran a este mundo del uso de la nicotina y de acceso o contacto con muchas sustancias generadoras de cáncer directamente a los vapeadores. Incluso hay personas que entran en contacto sin haberse fumado ningún cigarrillo directamente a los vapeadores. Y eso hace por la publicidad y por la forma en que le llega esa información a las personas que el perfil esté siendo ya de personas mucho más jóvenes. Entonces, estamos viendo y hay una preocupación muy grande en el grupo poblacional de los universitarios, donde vemos que la industria tabacalera ha sido muy agresiva. Eh, También nos preocupa que el acceso a estos dispositivos está siendo muy, digamos, facilitado, digamos, en el comercio. Y vemos incluso, y hemos tenido reportes en varias regiones del país, donde hay incluso niños de hasta 8 años que en los colegios son encontrados en sus colegios, en las instalaciones, en los baños, en los salones, con vapeadores. Entonces, cuando le preguntan a estos niños, bueno, ¿y tú qué haces con esto? Entonces ellos dicen, no, pues es que es algo que está de moda, es algo que me hace reconocer más frente a los demás. Además, es solo un vaporcito de agua que huele rico. Y esa es la idea que le venden mal vendida porque no es cierto a esas personas. Entonces son perfiles más jóvenes. Pero también hay que mencionar que, pues, digamos que el acceso se está facilitando mucho. Por eso también el perfil está cambiando, porque el acceso se está facilitando mucho. Vemos que, por ejemplo, con el cigarrillo normal, pues ya uno no ve como antes la venta de cigarrillos tan fácil en la calle, como antes se encontraban, sino ya hay más restricciones. Con los vapeadores no es así. Con los vapeadores incluso uno es testigo, cualquiera de nosotros que vamos a un centro comercial, ve el local o la islita de venta de vapeadores ahí en el centro comercial. Entonces el acceso es muy fácil.
y sobre eso nos llama mucho, pero mucho la atención. Pero hay que decir una cosa. Entonces, de pronto la gente que dice, no, es que yo no he fumado ningún cigarrillo nunca porque empecé a usar directamente vapeador, yo no voy a tener cáncer. Bueno, digamos, en nombre de nosotros la Liga, les quiero decir que en unos años, esas personas que están usando vapeadores y que piensan que no van a tener ninguna enfermedad, en algunos años van a tener enfermedades como EPOC, como enfisema o bronquitis crónicas asociadas a el uso de tabaco, enfermedades pulmonares, hipertensión pulmonar, temas digamos, relacionados también con el desarrollo del sistema de defensa del cuerpo, muchas otras enfermedades asociadas, pero también van a tener cáncer. Algunos de ellos, ojalá no se sorprendan de la noticia de que en un tiempo van a tener cáncer. Y van a tener no solamente posible cáncer de pulmón, sino todos los otros cánceres que mencioné que están asociados al uso del tabaco y los vapeadores. Doctor, ahora hablando un poco desde la parte clínica, sobre todo desde la práctica, ¿qué señales tempranas se deben activar, sobre todo en una ruta de sospecha o llamémoslo también un tamizaje en pacientes que son fumadores? Aquí, pues, incluyendo un poco a exfumadores, a usuarios de vapeadores, especialmente frente al cáncer de pulmón, a la cavidad oral, la laringe y la vejiga, que son los que más se afectan durante todo este proceso. Bueno, esa pregunta es clave, ¿sabes por qué, Juan Manuel? Porque, y no solamente con el cáncer de pulmón, sino con todos los que tú has dicho, en las fases iniciales esos tipos de cáncer no tienen ningún síntoma. Hay gente que en este momento puede estar fumando, puede estar utilizando vapeadores, no tener ningún síntoma y en este momento ya estar desarrollando un cáncer. Y puede ser así. Entonces, realmente no hay signos de alarma que le adviertan a uno a tiempo de tener este tipo de enfermedades, estos tipos de cáncer. Que sí hay que pensar, y eso hay que enfatizarlo mucho, que si yo no quiero llegar en algún momento a tener cáncer, lo primero que tengo que hacer es dejar de fumar cigarrillo y no usar vapeadores. Y también tener claro que si yo uso vapeadores, la excusa de que nunca he fumado y solo uso vapeadores no me va a eximir del riesgo de tener cáncer. Eso es bien importante. Pero digamos, si ya vemos una persona que tiene un cáncer avanzado, hablemos de pulmón, pues obviamente vamos a tener síntomas generales y quiero precisar, no hay síntomas específicos. No hay un síntoma que uno diga, con este síntoma es que tiene cáncer. No, porque es que hay muchos síntomas inespecíficos, en cada paciente se dan de manera diferente y hay que mencionar que hay exámenes que se hacen para diagnosticar el cáncer, que no es solamente basado en la sintomatología, sino son exámenes de radiología especialmente, como los TAC de baja dosis, que nos ayudan a detectar oportunamente en fases por lo menos más tempranas, si se acude a tiempo, que eso es otra cosa importante, un cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero digámoslo que los síntomas que cuando ya una persona empieza a tener problemas de pulmón como el cáncer, pues la tos crónica que no se cura, las infecciones respiratorias a repetición, porque cuando una persona tiene una afectación de sus pulmones, especialmente cáncer, pues las defensas el sistema de defensa de los pulmones se disminuye, secreciones, tos productiva crónica, fatiga, por ejemplo, que ya te subía las escaleras sin fatigarse, ahora las sube y se fatiga, bueno, eso ya puede ser un indicio, pero no es un síntoma específico. Pero todo ese conjunto de situaciones se pueden dar en cada paciente de manera diferente. A un paciente le puede dar más tempranamente tos y después ya ser diagnosticado con cáncer de pulmón. A un paciente de pronto le puede dar de pronto más temas relacionados con la fatiga y después diagnosticarle el cáncer, las infecciones. Eso es independiente en cada persona y de manera diferente. Entonces, énfasis en que pueden ser múltiples síntomas y que no hay un síntoma específico que diga, este síntoma es porque hay cáncer de pulmón, sino básicamente es cualquier sintomatología, acudir oportunamente al médico, pero lo más importante aquí, y ese es el llamado de la Liga Colombiana contra el Cáncer, desvapéate que tu vida no es un juego. ¿Por qué razón? Porque el cigarrillo y el vapeador son perjudiciales para la salud, pueden producir cáncer, tanto el vapeador como el cigarrillo. Entonces, lo ideal es no fumar y no vapear. Si yo no quiero tener cáncer de pulmón,
pues no vapeo y no fumo. Pero también con los otros tipos de cánceres asociados al tabaco. Mira que en total de todos los tipos de cáncer, el 24% de los cánceres están asociados al tabaco. Y ya lo decía antes, todos los tipos de cáncer que están asociados. Entonces, no hay síntomas específicos. Lo único que hay que hacer es dejar de fumar a tiempo, no usar vapeadores a tiempo. Y en el momento en que uno tenga un síntoma respiratorio, un síntoma urinario, digestivo, en el caso de las mujeres, un síntoma gineco-urinario, acudir oportunamente al médico, hacerse los exámenes. Oportunamente, acordémonos que el cáncer es un grupo de enfermedades que si se diagnostican y empiezan a tratar a tiempo, la sobrevida puede ser muy alta e incluso puede llegar a curaciones bien importantes. Doctor, vamos a sincerarnos un poco, como dirían por ahí, Ujú. y sobre todo hacer una radiografía y ser sinceros también como del estado de nuestro sector salud y sobre todo la red de salud de nuestro país. Y yo quería Sí. preguntarle en esa vía, ¿qué tan preparada está esa red de salud de Colombia, de nuestro país, para ofrecer esos programas efectivos que usted acaba de mencionar de cesación de tabaco, de la nicotina? Y que sobre todo son cosas que deberían fortalecer tanto EPS como IPS, médicos generales, para dejar de fumar eh, de forma sistemática y no solamente como una recomendación aislada. ¿Cómo estamos en ese tema? Bueno, hay muchas organizaciones que están altamente preparadas. Vamos a poner algunos ejemplos. Por supuesto, la Colombiana contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación ANASH, por ejemplo, son entidades que tienen unos programas de cesación del tabaco muy importantes de mucha experiencia. Entonces, acudir a este tipo de instituciones, sobre todo cuando alguien quiera dejar de fumar, vaya por favor a las páginas web de instituciones serias que tengan programas muy bien estructurados y de historia en cuanto a cesación de tabaco. Entonces, hay instituciones muy fuertes y con mucha experiencia en ese sentido. Pero obviamente, de acuerdo a tu pregunta, Juan Manuel, no podemos ocultar que en este momento el sistema de salud está en crisis y hay situaciones donde hay instituciones que tienen de pronto algunos problemas de sostenibilidad por tema de flujo de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ya en los medios de comunicación normalmente salen cuáles instituciones tienen dificultades. De las instituciones que yo les acabo de mencionar, son instituciones que en general están estables, que tienen programas muy serios y que sobre todo las personas que quieran dejar de fumar, primero que todo tienen que tener voluntad de hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, que no piensen de manera egoísta, porque dejar de fumar no solamente me beneficia a mí, también beneficia a todas las personas que están a mi alrededor, porque muchas veces las personas no son conscientes y fuman alrededor en su casa, rodeados de su familia, de sus hijos, de su pareja, de otros familiares, y esas personas que no fuman, pero que reciben el humo del cigarrillo o el vapor del vapeador, pues fuman de manera pasiva. Y también ellos pueden llegar por esa inhalación pasiva de ese humo o de ese vapor, pueden llegar con el tiempo también, sin haber fumado ellos, sin haber vapeado ellos, pueden con el tiempo llegar a desarrollar cáncer también. Entonces, hay que pensar en la voluntad, hay que pensar no solamente en uno, sino en los demás, los que lo rodean, y hay que pensar que hay instituciones muy serias que tienen experiencia. Doctor, quiero finalizar con un llamado, pero también como una pregunta dirigida hacia los que toman decisiones en el país, tanto gobierno como prestadores de salud, como aquellos que están en la cadena también de suministro de tabaco, a los pacientes. Y tiene que ver la pregunta con una sencilla tesis, y es básicamente si el país está preparado para lo que se viene en materia de este aumento que ustedes han podido ver de pacientes con este tipo de patologías, con cáncer de pulmón debido a estas nuevas tecnologías. ¿Qué tipo de decisiones tienen que tomar estos distintos actores de la cadena para frenar un poco este boom que estamos viendo, esta explosión en cuanto a la patología en nuestro país? ¿Y qué responsabilidad tiene cada actor dentro de prevenir, por supuesto, pero también de informar de forma adecuada lo que puede pasar si una persona, si los pacientes, si los jóvenes, como los acabamos de mencionar,
entran a este mundillo. Bueno, esa pregunta es bien importante, Juan Manuel. El llamado hacia todos los actores del sistema es que tomemos conciencia nuevamente que prevenir es mejor que curar, que fortalezcamos los programas de educación y prevención en contra del tabaco, que generemos programas de educación desde las personas jóvenes, los niños, los adolescentes, los universitarios y obviamente en todas las etapas de la vida sobre las reales consecuencias que puede y esa concientización de las reales consecuencias que genera el uso del cigarrillo, pero también el uso del vapeador, con toda esa publicidad falsa que estábamos hablando ahorita en la industria tabacalera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también generar la conciencia al sistema de salud en general, que prevenir no sale más barato que curar. Tú lo decías, las personas que mueren en nuestro país asociadas no solo por cáncer, sino por otras enfermedades al uso del tabaco son 35.000 personas al año. Son muchísimas personas. Más lo que tú decías con cifras nacionales oficiales, que eso le cuesta al país 17 billones de pesos al año. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si nosotros en este momento como sistema de salud tenemos una crisis por el tema de flujos de recursos, porque hay algunos interrogantes sobre la suficiencia de la UPC para poder atender todas las patologías del sistema de salud, pues que veamos que 17 billones de pesos al año pesan mucho y que nos tenemos que preparar y que además nos tenemos que preparar no solamente para atender en términos de hacer suficientes los recursos y fortalecer las instituciones que atienden a estas personas, tanto en prevención como en diagnóstico temprano, como en la atención ya de las patologías, no solo en el presente, sino en el futuro. Tenemos que pensar en una OPC suficiente ahorita, pero también para el futuro. ¿Por qué razón? Tú lo mencionabas y lo mencionábamos ahorita a lo largo de la entrevista. Las personas que están usando vapeadores ahorita no están enfermas, pero en unos años van a ser personas que van a tener no solo cáncer, sino otra serie de enfermedades que le van a pesar al sistema de salud muchísimo. Entonces tenemos que prepararnos no solamente para la hora, para el futuro también. Entonces hay que pensar en que todos los actores nos tenemos que sentar sobre la mesa, o más bien a hablar en una mesa constante de trabajo para encontrar la forma de que la UPC sea suficiente, hagamos más énfasis en educación, prevención, en diagnóstico temprano y también hagamos mucha incidencia en política pública, es decir, saquemos muchas normas, pero también las hagamos cumplir, que cada vez prohíban más el uso del cigarrillo y cada vez más prohíban el uso de los vapeadores, incluso con el tema de impuestos, de regulación de precios, de regulación a esta industria que en lugar de traernos beneficios a la sociedad nos trae perjuicios y causa muchas muertes cada año. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Les recordamos a todos que estuvimos hablando con el doctor Wilson Cubides, quien es director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, hablando en el marco del Día Internacional contra el Tabaco, cifras, experiencias y por supuesto también este llamado que se están haciendo a todos los actores de la cadena y del sector salud para que podamos frenar estos casos y que por supuesto también todo parta desde la prevención y la información también de forma oportuna. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Consultor Salud. Gracias, Juan Manuel, a Consultor Salud, a la voz de Consultor Salud por este espacio, por ayudarnos a salvar vidas en nombre de la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos. Y un mensaje final. Este mes de mayo, las seccionales y capítulos de la Liga todas están haciendo actividades en cada departamento del país encaminadas a ese mensaje para dejar de fumar y para dejar de usar vapeadores. Desvapéate, tu vida no es un juego, ese es el lema. Por favor, consulten nuestra página web www.ligacancercolombia.org. La repito, www.ligacancercolombia.org. Y en todas las redes sociales nos encuentran como @ Liga Cáncer Colombia. Entonces ahí encuentran información de todas las actividades que hacemos y los esperamos para que se vinculen y para que también dejen de fumar, dejen de vapear y nos ayuden a salvar vidas. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctor, y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz de Consultor Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Consultor Salud en Instagram y a mantenerse informados también a través de nuestro portal www.consultorsalud.com.